Acá en el estudio con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Iván, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y contento de estar acá presencial, pues. Sí, es bueno porque es distinto. Además, verse la cara para la entrevista es otra cosa. Oiga, partamos por el debate sobre el IFE universal, esto que inauguró Joe Ramos y que finalmente se empezó a extender. Hay muchos economistas que dicen que se comete un error. Será el gobierno, será el Congreso, será de todos juntos, pero que se comete un error al mantener la universalidad y la extensión del ingreso familiar de emergencia por los efectos económicos y porque se está metiendo más plata de la necesaria, básicamente, para resumir el argumento. ¿Qué piensa usted? Mire, yo creo que, varias cosas. Lo primero es que efectivamente hay que escuchar muchas veces lo que dicen distintos, en este caso economistas o distintos actores. Yo creo que parte también de nuestra labor como gobierno es también ser lo suficientemente humildes como darnos cuenta que efectivamente a veces hay puntos que hay que ir tomando, ¿no? Y en ese sentido, yo sí lo que quisiera decir es que nosotros como gobierno siempre hemos dicho que esta es un instrumento, ¿no es cierto?, que lo estamos ocupando de forma transitoria, pero que no es permanente. Uh-huh. Y creo que en ese sentido estamos muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho, ¿no? Ahora, ¿Está más de acuerdo con Joe Ramos o está más de acuerdo con Sebastián Edwards, que dice entre el IFE extendido y el cuarto retiro prefiero el IFE extendido porque entiendo desde la política económica que algo hay que dar en un año de campaña? Son dos temas distintos y ahí vamos a ir a eso, pero déjame terminar primero con lo siguiente. Yo creo que también una de las complejidades que teníamos, eso sí, en este momento, es que haber hecho de inmediato la focalización requería tener un instrumento que nos permitiera focalizar efectivamente en aquellos que estuvieran más complicados. Y hoy día, si bien tenemos un instrumento que es el registro social de hogares, no tenemos un instrumento que sí nos permita saber a quiénes efectivamente les han caído los ingresos, quiénes son los más complicados, etcétera. ¿Por qué no se tiene eso? Porque bueno, ¿Impuesto interno no es suficiente? Sí, pues, pero impuesto interno lo tenemos, y tienes toda razón, y ahí efectivamente seguramente están tus ingresos, también ingresos, son ingresos formales, pero también tenemos muchos compatriotas, ¿no es cierto?, que trabajan, pero trabajan de forma informales. Y que no tienen registro en ninguna parte. Entonces, también lo otro que teníamos que ser cuidadosos es también en este momento no generar ciertas injusticias con nuestros compatriotas. Y en ese sentido también lo otro que dijimos, bueno, si tenemos ese problema y además el hecho de que estamos saliendo efectivamente de las consecuencias más malas de la pandemia, pero estamos saliendo, sí nos faltaba un empujón final que nos permite hacerlo con el IFE para llegar a final de año. Sobre todo, ¿cuál es el objetivo? Darle más tranquilidad a nuestros compatriotas para que terminemos bien el año, ojalá también darle un impulso final a la economía y a partir de eso ya poder empezar a hacer el retiro, ¿no es cierto?, de este instrumento, una vez que ya podamos focalizar mucho mejor, tengamos mejores instrumentos, y es parte también de las cosas que queremos trabajar ahora, efectivamente. O sea, técnicamente, perdón, ministro, lo que debería pasar es que de diciembre en adelante, porque esto llega hasta noviembre, ¿cierto?, de diciembre en adelante, ¿el IFE debería ir descendiendo o debería bajar abruptamente a cero? Justamente es parte del análisis que tenemos que hacer, porque la verdad que nos da la impresión de que ahora tenemos un nuevo instrumento, que es el IFE laboral, que nos está dando buenas noticias en el sentido que ya ayer el Ministerio del Trabajo nos estaba hablando que teníamos cerca de 120.000 postulaciones. Ya. Y es un número para el poco tiempo que llevamos de este anuncio, son prácticamente 2 semanas, es un número bastante relevante. Entonces, es como un quinto de la meta, digamos. Claro, entonces en la medida que esto realmente empieza a funcionar bien, eso nos permite hacer la transición aún más rápido, ¿no es cierto?, desde el IFE al IFE laboral, y tener ese instrumento como el gran instrumento hacia adelante. Ya, pero si lo entiendo bien, como estamos a ciega, entonces lo que hay que hacer es disparar a la bandada, por decirlo así. Lo que pasa es que el disparo es caro, porque son como 3.100 millones de dólares al mes. Sí, pero... y tiene efectos además en la economía. Sí, pero no perdamos también la perspectiva, Iván. ¿Qué sentido la perspectiva? Nos estamos recuperando bien, pero venimos saliendo de una crisis que ha sido una crisis muy fuerte. El año pasado el PIB cayó casi 5,8%, ¿no es cierto? Y si bien llevamos ya algunos meses con muy buenas cifras, también hay que recordar que el primer trimestre fue también un trimestre donde también cayó la economía. Entonces, tampoco es cosa de llegar y retirar, porque efectivamente lo que tenemos es que muchos de nuestros compatriotas lo han pasado mal durante mucho tiempo y esas consecuencias tenemos que irlas reparando. Eso nos permite hacer el IFE, ¿no es cierto?, durante estos meses. Pero efectivamente, y ahí estamos muy de acuerdo con los colegas, efectivamente nosotros creemos que este es un instrumento transitorio y que por lo tanto tiene que irse retirando. Y eso significa que en los próximos meses tenemos que ir diseñando bien cómo es ese retiro,
seguramente ir teniendo más instrumentos de focalización. Por ejemplo, para distinguir, por ejemplo, gente a la que no le han bajado sus ingresos o que recuperó sus ingresos. Efectivamente, y también poder mirar también personas que están en el mercado formal versus el mercado informal. Lo que nos lleva a una pregunta sobre un principio o sobre un criterio para definir las ayudas, que es el criterio del daño patrimonial, por decirlo de alguna manera. Lo conversaba ayer con el candidato presidencial Gabriel Boric, que dice, es necesario el cuarto retiro, ya vamos a llegar a ese punto, pero quedémonos en el principio. Es necesario poner más plata porque hubo gente que sufrió un daño en su patrimonio, en sus ingresos tan profundo que todavía no lo recupera. ¿Le parece un criterio razonable ese de ayuda? Mira, obviamente siempre hay distintos criterios, yo entiendo los distintos argumentos. Nosotros sí creemos que cuando vemos el IFE, ¿no es cierto?, y la magnitud de los recursos que son transferencias directas a los hogares, estamos hablando de recursos que van a enterar durante la pandemia cerca de 30.000 millones de dólares. Esos 30.000 millones de dólares yo creo que son montos muy importantes que apuntan a muchas cosas, a recuperar la economía y también ayudar sobre todo a los que efectivamente tuvieron mayores impactos, los que tuvieron durante más tiempo desempleados. Eso sí, porque se está entregando en el fondo 5 veces, por cada peso que se perdió se está entregando 5, digamos, ¿no? Bueno, hay distintas estimaciones. Eso por cada peso, la verdad, fueron estimaciones muy preliminares que hicieron el año pasado. Yo creo que va a llegar el momento también donde actualicemos esos números. Si mirabas, por ejemplo, en una columna de Sebastián Claro en el Mercurio el fin de semana, él hablaba de números muy superiores a eso. Pero bueno, por lo tanto, Pero como sea, si es mucha más plata de la que se perdió, el criterio que yo le acabo de mencionar, usted no está de acuerdo con eso. Eso es lo que claro, o sea, lo que yo le digo es que efectivamente también, obviamente lo que existe acá es que estamos haciendo esfuerzos importantes. Cuando hablo de eso estamos haciendo todos los chilenos, porque son recursos de todos los chilenos, y esto nos va a permitir sobre todo salir de la pandemia y volver a generar buenos empleos. Yo creo que al final esa es la mejor política que tenemos para adelante. Por eso es tan importante volver a hablar de este IFE laboral y volver a poner el énfasis ahí. Tener buenos empleos, y cuando digo buenos empleos, ojalá empleos de calidad, es decir, formales, es lo que nos va a permitir tener tranquilidad y poder reconstruir mucho, ¿no es cierto?, lo que hemos perdido durante estos meses. Lo que dicen otros economistas, el propio Joseph Ramos, Rodrigo Vergara, dicen que lo que hay que evitar es de todas maneras un frenazo el próximo año, es decir, que cuando se retiren los estímulos, las ayudas, no se provoque un shock de demanda importante porque la gente todavía no recupera el empleo, digamos. Sí, mira, efectivamente es un tema y por lo tanto por eso que ahí está la urgencia de recuperar el empleo y solamente también ahí, mira, recordar que a principio de año pensábamos que el país iba a crecer solamente cerca de un 5, eso es lo que decían las distintas encuestas expectativas. Hoy día ya estamos hablando de cifras que se acercan casi a los 2 dígitos, eso es muy bueno, pero desde el mismo punto de vista también lo que queremos es que ojalá se acelere lo más posible la creación de empleo y por eso estamos trabajando, echando a andar la economía, que es muy importante, que la economía crezca obviamente nos genera posibilidades de empleo, pero lo segundo también es ocupar estos instrumentos como el IFE laboral para que justamente los empleos que se crean sean empleos de buena calidad. ¿Está sobrecalentada la economía chilena hoy? Mira, nosotros estamos tratando de salir rápido y eso significa efectivamente estamos tratando de recuperar los niveles de PIB donde deberíamos estar, ¿ya? Estamos hoy día un poquito por encima de los niveles prepandemia. Nosotros creemos que deberíamos estar todavía para recuperar el nivel de tendencia. Nos falta un poquito, pero estamos cerca. Eso es lo que estamos tratando de hacer y en la medida que lleguemos a los niveles de tendencia, eso nos va a permitir ir paulatinamente ir retirando, ¿no es cierto?, estos estímulos. Pero también tenemos que ser cuidadosos ahí porque muchas veces también lo que ocurre es que hay países que retiran demasiado pronto los estímulos y al retirarlos demasiado pronto, ¿no es cierto?, la economía pasa lo del shock de demanda, digamos. Efectivamente, y vas más lento y eso significa que vas a tener periodos de desempleo más largos y justamente eso estamos tratando de evitar. Queremos salir. Ya, o sea, hay que navegar por una línea delgada, digamos. Es parte del cuento y por lo tanto nosotros obviamente estamos siempre monitoreando y estamos también tratando de escuchar a todo el mundo, es parte del cuento. Ya, pero ¿hay sobrecalentamiento? ¿Hay riesgo de eso o no lo hay? Mira, es que hay distintas cosas sobre la mesa. Una de las cosas, por ejemplo, en los diarios del fin de semana, cuando se comparaba con otros países, hay muchos países que también están con inflación algo más alta de lo que esperábamos, ¿no es cierto?, en regímenes normales. Y una de las razones es que, claro, cuando tú vas a ver, efectivamente tuvimos disrupciones de oferta que llevan a aumento en los precios ahora en el corto plazo, ¿no es cierto? Y así estamos viendo, por ejemplo, que los costos de transporte, de alimentación y de muchas cosas
Hoy día, bueno, han aumentado bruscamente. Eso sí te genera cierta presión de costo. Pero lo que esperamos es que esa presión de costo sea más bien transitoria. Y desde ese punto de vista, eso nos permite pensar que la inflación efectivamente se va a converger, ¿no es cierto? Donde debería volver a la banda del central, entonces, con máximo 4, ¿no? Máximo 4%. Máximo 4%. Entonces, en ese sentido, efectivamente, uno ve algo más de inflación, que donde uno puede pensar que está el germen del sobrecalentamiento, pero sí lo que te digo, tenemos estos otros temas dando vuelta. Y creemos que al final del día también, cuando tú ves lo que las expectativas para el próximo año, el crecimiento del consumo debería estar en niveles relativamente normales, de la inversión también, y desde ese punto de vista esperamos converger rápidamente durante el próximo año ya a los márgenes del Banco Central. Ahora, usando el concepto de Mario Marcel la semana pasada en el Congreso, está el riesgo no solo del cuarto retiro, está el riesgo del retiro de fondos provisionales, porque eso es lo que él plantea. Mientras siga abierta la ventana de cuarto, quinto, sexto o 100% de retiro, el mercado va a seguir internalizando eso y va a provocar efectos aun cuando no se materialice el retiro. La pregunta es, ¿por qué el gobierno extendió el IFE sin negociar con la oposición que se pusiera fin a los retiros de fondos previsionales? Bueno, porque la primera cosa, estimado Iván, es que efectivamente la primera preocupación del gobierno es darle tranquilidad a los chilenos, ¿no es cierto?, en lo que resta del año, y que eso significa creación de empleo y dar el impulso a la economía que necesitamos. Eso es lo primero, ¿ya? Y bueno, obviamente estamos acercando ciertos momentos, ¿no es cierto? Ya estamos prácticamente a finales de agosto, el IFE estaba extendido hasta mitad de septiembre, ¿no es cierto? Y por lo tanto queríamos darle tranquilidad a los chilenos en ese sentido. Y que también ellos pudieran hacer sus búsquedas laborales sabiendo que iban a tener este colchón importante. Eso es lo primero. Y lo segundo es que porque también escuchamos a muchos actores, y muchos actores habían dicho, y eso es lo que esperamos, que en la medida que el IFE estuviera disponible, ¿no es cierto?, no era necesario este cuarto retiro, lo que nos parece de completa racionalidad, ¿no es cierto?, porque efectivamente muchas veces nos dijeron que las ayudas sociales no estaban disponibles y por eso que era necesario estos retiros, pero la verdad hoy día las ayudas sociales están más que disponibles, estamos llegando a 17 millones de personas, o sea, es prácticamente universal. Y estamos llegando hasta final de año, lo que debería darnos la suficiente tranquilidad. ¿Y por qué no aprovechar eso? Con un acuerdo, con algo más concreto que solamente la declaración de intenciones, que como usted ve es más o menos frágil, digamos. Sí, efectivamente, pero bueno, nosotros siempre hemos estado conversando con los parlamentarios, tanto de oposición como de gobierno, y esperamos que efectivamente ese sea uno de los temas que se tome en consideración ahora en lo que viene. Nos da la impresión de que efectivamente esto no es como el segundo y el tercer retiro, uno en términos políticos, pero también, y esto es muy importante, esto no es lo mismo que los retiros anteriores en términos económicos. O sea, aquí podemos tener impactos muy relevantes y por lo tanto por eso hay que tener mucho cuidado. El IFE efectivamente genera algo más de gasto, ¿no es cierto? Pero en términos netos lo que nosotros anunciamos son cerca de 3.000 millones adicionales. Cuando estamos hablando del cuarto retiro, estamos hablando entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Esas son cantidades muy importantes que pueden afectar, entre otras cosas, por ejemplo, el Banco Central ya nos dijo que podían subir los créditos hipotecarios en casi 25%. De hecho, volvieron a subir en agosto las tasas. Bueno, porque efectivamente los mercados también empiezan a adelantar cosas. Ahora, subir los dividendos en hasta 25%, es algo que no es menor para los hogares, y desde ese punto de vista, si estamos impulsando políticas que hoy día son políticas sobre todo para personas que tienen fondos, que lamentablemente no son los más vulnerables, lo que vamos a terminar haciendo es que sí vamos a estar afectando a los muy vulnerables. Boric decía ayer acá en Tele 13 Radio que para aminorar el efecto en la economía, él proponía que el retiro constituirá renta, en este caso. ¿Le parece razonable? Mira, ¿Le parece, como herramienta de control de daños, digamos? Sí, la pregunta es cuántos chilenos en su declaración de renta están pagando impuestos que son relativamente importantes que podrían detener eso. La verdad es que los que están dentro del 40% en la tasa más alta son bastante pocos, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, ese tipo político, bueno, obviamente conceptualmente puede ayudar, pero en términos de montos, la verdad, es difícil que tengan impacto importante.
Entonces, claro, ahí donde... O sea, una falacia esa, que el pago de impuestos vaya a disminuir los efectos del cuarto retiro. O sea, son pocas personas que van a terminar pagando impuestos, pues sí, o sea, raya para la suma sí va a ser, pues, ¿no es cierto? Y si son pocas personas, efectivamente esto va a tener poco impacto y eso significa que, bueno, efectivamente muchos de esos fondos van a terminar saliendo. Y de hecho, déjeme darle el número, en términos del primer retiro, bueno, cerca de 9 millones de personas, 10 millones de personas realizaron retiro. El segundo retiro vino con impuestos. Y ahí tenemos cerca de 7-8 millones de personas que realizaron el retiro. O sea, no es un disuasivo demasiado importante, digamos. Claro que no. Oiga, ministro, y entonces, ¿qué va a pasar? Porque el escenario que tenemos ahora es que la oposición, o una parte de la oposición, promueve el retiro con bastante alegría, digamos. Hay una parte de la derecha que se opone en el Congreso. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque lo que el gobierno, así como están las cosas, lo que el gobierno le está pidiendo a sus parlamentarios es que asuman el costo, digamos, de no promover el retiro, independientemente de si es más o menos popular que el primero, el segundo y el tercero, digamos. Pero en la práctica, eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno, es que, Iván, yo creo que aquí lo que nos estamos jugando de alguna forma también es la responsabilidad de la gobernabilidad, y en eso tiene que ver tanto el gobierno como el Congreso, ¿no es cierto? En el sentido que tenemos que preocuparnos no solamente de lo que está ocurriendo hoy día, sino que también lo que va a ocurrir con pensiones el día de mañana. También qué es lo que va a pasar con las condiciones macro durante este año. No, si yo lo entiendo, ministro, sí, y no me tiene que convencer a mí. Si el problema es que el Congreso se ha comportado de otra manera en los tres retiros anteriores. Lo entendemos, y por eso lo que le estoy tratando de decir, no a usted, me disculpen a ellos. Yo creo que efectivamente esto es muy distinto a los retiros anteriores, y desde ese punto de vista esto puede tener impacto importante en el mercado financiero, y también en las condiciones para los chilenos. O sea, aumentos de crédito hipotecario en la magnitud que dijo el Banco Central, hasta 25%, es muy importante. Eso lo van a sentir los chilenos, lo van a sentir de inmediato en sus bolsillos, y por lo tanto, si están disponibles todas las ayudas sociales con la intensidad que están disponibles hoy día, la verdad creo que la política deberíamos seguir ocupando efectivamente el IFE, que es lo que nos permite llegar con tranquilidad hasta fin de año y permitir, ¿no es cierto?, que tengamos pensiones importantes o relevantes en los próximos años. Si seguimos con esta política, los únicos que van a terminar perdiendo lamentablemente van a ser los futuros pensionados, que somos la mayoría de los chilenos. ¿Cree que están los votos para que se rechace el cuarto retiro en la Cámara? Bueno, es parte de las conversaciones que tenemos que tener, y es parte de la gobernabilidad que tenemos que darle con el Congreso al país. No se juega por nadie en eso, ¿eh? Es que no, pues eso es lo que le digo. Yo creo que efectivamente nosotros como gobierno obviamente estamos tratando de que las pensiones mejoren, estamos tratando incluso de impulsar una reforma de pensiones, y por lo tanto nos jugamos, ¿no es cierto?, por eso. Y por eso también que una de las cosas que tenemos sí son ayudas sociales muy intensas disponibles. De hecho, yo creo por eso cuando uno mira distintas encuestas, salió la Academia el otro día, le preguntaron a las personas qué es lo que prefería, claramente hoy día es mucho más relevante el IFE, ¿no es cierto?, que los retiros, porque las personas, y yo creo que ahí las personas son muy sabias, y las personas obviamente se dan cuenta que esto las va a afectar hacia adelante, y desde ese punto de vista, si están disponibles estas ayudas sociales, yo creo que muchas personas lo que están haciendo es que están ocupando estas ayudas y están pensando obviamente en sus futuras pensiones. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, esta mañana acá en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias, Iván.